Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Gracias damos a Dios por este tiempo, por las alabanzas que hemos escuchado de nuestros niños. Yo me gozo mucho porque ahí está también mi hija cantándole al Señor y es de bendición. Quiero que meditemos en la palabra del Señor respecto de la importancia que tiene que nuestros niños se acerquen a Jesús. Así que abran sus Biblias, vamos a meditar rápidamente en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 13 al 16. Marcos 10, del 13 al 16. Cuando lo tengan, pónganse de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Marcos 10, 13 al 16. Ok. ¿Listos? Pónganse de pie. Si no tienen Biblia, aquí va a aparecer en nuestras pantallas. Dice la palabra de Dios así. Todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entraría en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, tome su lugar, mis hermanos. Miren, la fama del Señor Jesucristo crecía. Una fama como predicador, como sanador, como hacedor de milagros crecía. Mucha gente empezó a seguir a Jesús, buscar dónde se encontraba, se comunicaban y decían: hoy Jesús va a predicar en la sinagoga, hoy Jesús va a predicar junto al mar, hoy Jesús va a ir a tal ciudad, tal aldea. Vamos a buscar a Jesús porque querían escuchar la palabra del Señor, querían recibir la sanidad de su enfermedad. Algunos querían el alimento porque Jesús también les daba de comer. Y en este sentido, cuando la fama del Señor Jesús crecía, los discípulos de alguna manera empezaron a preocuparse por Él, por su seguridad, o simplemente pensaron que el ministerio de Jesús era para adultos, para personas mayores que tuvieran cierta capacidad de comprensión. Sucede que en algún momento de la historia de Jesús, dice la Biblia que hubo personas que se acercaron a Jesús para presentar a unos niños. Y la Biblia dice que cuando esto sucedió, los discípulos del Señor se acercaron a aquellos que fueron a presentar a los niños y la Biblia dice que los estaban reprendiendo. Yo traigo a mi hijo porque está aquí Jesús conmigo y le digo: Jesús, este es mi bebé. Y el discípulo de Jesús se me acerca y me dice: oye,
quítate de aquí. El Señor no te va a escuchar. Esta es una cuestión de adultos. No sé lo que pensaron los discípulos, pero la Biblia dice que reprendieron a los padres o a las personas que traían ante Jesús a los niños. Note usted la respuesta del Señor, mis hermanos, porque hoy quiero que meditemos en esto. La Biblia dice que el Señor, ahí en el texto que acabamos de leer, la Escritura dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino del Señor. El Señor Jesucristo dice: es importante que los niños vengan a mí, es fundamental. Y si el Señor permitía a los niños venir a Él, es porque es importante, mis hermanos, y quiero dejar muy claro esto, que nosotros comprendamos que mientras más jóvenes conozcamos al Señor, tenemos más posibilidades de alejarnos de los caminos de maldad. Se lo voy a decir nuevamente: mientras más jóvenes vengamos a los caminos del Señor, más posibilidades tenemos de evitar una vida de maldad y de perdición. El Salmo número 1, la Biblia habla en el Salmo número 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la Biblia dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Aquel que es plantado junto a corrientes de agua es aquel que nunca ha estado en camino de pecadores, aquel que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. Y lamentablemente, mis hermanos, tenemos que reconocer que muchos de nosotros llegamos a Jesús después de una vida desenfrenada, una vida llena de pecado. Muchos llegamos al Señor Jesucristo como respuesta a un divorcio en puertas, como respuesta a una adicción que no podíamos superar. Muchos llegamos al Señor Jesucristo como respuesta a encontrarnos sin sentido y sin propósito y decir: ¿de qué se trata la vida si lo único que hago es tal cosa? Venimos al Señor, el Señor nos restaura, sin embargo el pasado ahí queda. Y las cicatrices de toda aquella maldad que estuvimos haciendo, ahí queda. Yo conozco muchos hermanos que el Señor los rescata del alcoholismo y ya viven una vida sin alcohol, pero no pueden estar en un lugar donde haya una lata de cerveza, porque la tentación persiste. A pesar de que ya lo superaron, la tentación se mantiene. Entonces, cuando leo en la Biblia que el Salmo 1 me dice: hay personas que nunca han estado en camino de pecadores, que nunca se han sentado en silla de escarnecedores, yo pienso: aquel que cuando era muy pequeño sus padres lo trajeron al camino del Señor. Aquel que cuando era muy pequeño sus papás dijeron: hijo, tenemos que ir a la iglesia, hijo, tenemos que leer la Biblia, hijo, tenemos que buscar del Señor. Y ojo, mis hermanos, no estoy diciendo que no se enfrenten al pecado. Todos en algún momento de nuestra vida enfrentaremos la realidad del pecado. Lo que estoy diciendo es que las probabilidades de que nuestros niños, cuando buscan del Señor, estén en camino de pecado son más bajas. Posiblemente se enfrenten a la maldad y al pecado, pero es más difícil que se enfrenten al alcoholismo. Es más difícil que se enfrenten a la drogadicción. Es más difícil que se enfrenten a ciertos desafíos que nosotros tuvimos. Y todo porque usted y yo decidimos que desde muy temprana edad ellos busquen del Señor. Así que hoy quiero darles 3 razones del por qué tenemos que ocuparnos en que nuestros niños conozcan al Señor. 3 razones del por qué usted y yo tenemos que ocuparnos en que nuestros niños conozcan al Señor. Y ojo, no hablo de nuestros hijos, porque yo tengo mis hijos, pero muchos de ustedes no, pero sí tienen nietos, sí tienen sobrinos, sí conocen niños de vecinos que pueden acercar al Señor.
Hablo de todas aquellas personas o infantes a nuestro alrededor que usted tiene o ejerce influencia sobre ellos. Y es importante comprenderlo, mis hermanos. Punto número 1. Debemos ocuparnos en que nuestros niños conozcan al Señor, porque los niños comprenden. Dígalo conmigo, los niños comprenden. Los niños comprenden, mis hermanos. El hecho de que Jesús permitiera que los niños se acercaran a Él nos da a entender que Jesús estaba aceptando la verdad de que los niños podían comprender lo que Él predicaba o las palabras que Él les iba a dar. Si no las pudieran comprender, simplemente Jesús les hubiera dicho, apártenlos. Pero Él los acercó hacia sí. Eso nos demuestra que los niños pueden comprender las verdades que el Señor Jesucristo nos habla. Lamentablemente habemos muchos que tratamos a nuestros hijos o niños como personas sin comprensión. Es que ahorita no entiende, es que ahorita no sabe, es que ahorita no va a saber, no va a comprender. ¿Para qué le digo ahorita? No sabe. Conozco hermanas, sobre todo hermanas, que vienen a la iglesia pero que sus parejas o esposos todavía no son creyentes. Y uno la saluda el domingo y le dice, hermanita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Y dónde están los niños? Ay, hermano, es que se quedaron allá con su papá. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué no los trajo a la iglesia? Ay, es que ellos todavía no saben. ¿No lo has escuchado, hermano? Ay, es que ellos todavía no entienden. No, hermanos, te entienden. A veces mucho más que nosotros. Los niños comprenden las verdades del Señor. Quizá en un nivel más sencillo, quizá en un nivel un poco más simple, pero las comprenden, hermanos. Las comprenden, y tenemos que entender que si ellos comprenden la verdad del Evangelio, también comprenden la verdad del pecado y de la maldad. Y no quisiera que como iglesia estuviéramos siendo negligentes al decir, bueno, como ellos no entienden, pues ya cuando estén más grandecitos ya les hablo, ya los llevo, ya les digo, ya les pido que hagan tal o cual cosa. Mis hermanos, cuando eso pase, el mundo se habrá encargado de que si tú dices no comprenden a Dios, el mundo se encargará de que sí comprendan la maldad, de que sí comprendan el pecado, porque ellos no están pensando que nuestros niños no entienden. Ellos sí saben que entienden, que de hecho la mayor parte de su personalidad se está formando en esa edad. Así que tenemos que darle el valor que eso merece. Bien, punto número 2, mis hermanos. Si llegamos al entendimiento de que los niños comprenden, debemos llegar al entendimiento de que los niños necesitan. Dígalo conmigo, los niños necesitan. ¿Qué necesitan nuestros niños? Miren, hermanos, el mundo, a través de la televisión, la radio, los medios digitales, envía mucha información a nuestros niños. Información que ellos captan. Nuestros niños necesitan que seamos nosotros los que les presentemos las verdades del Evangelio, los que les presentemos la verdad de la salvación. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su plan para nuestras vidas? Los niños necesitan aprender a leer la Biblia. Si llegamos al entendimiento de que ellos comprenden a Dios o pueden comprender a Dios en una forma más sencilla, pero lo comprenden, necesitan llegar a la fuente de aquel que tienen que comprender. Lean su Biblia. Los niños necesitan aprender a orar. Los niños necesitan comprender y entender la importancia que tiene el ir a la célula, el venir a su escuela dominical, el asistir al templo. Necesitan comprenderlo. Los niños necesitan integrarse con hijos y amiguitos de familias que como usted también busquen del Señor. Lo necesitan, hermanos. Necesitamos ser una influencia positiva para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, porque sí lo están entendiendo. Saben, hermanos, el otro día estaba en mi casa con Sofi, con mi hija más chiquita, y según ella me estaba contando un cuento, hermano. Abrió un libro, todavía está aprendiendo a leer, pero abrió un libro
y empezó a contarme un cuento, hermano. Y yo le empecé a poner atención y al principio me hablaba de dinosaurios y de robots, pero ella iba adelantándose en su cuento y de repente me empezó a hablar de Noé. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué me está diciendo? Y luego me empezó a hablar de Daniel. Y yo dije, bárbaro. Y luego me empezó a hablar de Jonás. Y en su historia, a la manera en la que ella comprendía, empezó a hablarme de las historias de la Biblia, hermano. Los niños entienden, hermano, y necesitan que ese conocimiento permee en sus mentes ahora que están jóvenes. Yo sé que cuando llega la adolescencia, la situación se pone muy complicada y que no es una seguridad 100% el hecho de que si los traemos a la iglesia perseverarán. Pero le aseguro que si tomamos el tiempo para explicarles la verdad del Evangelio, tus posibilidades de que ellos se queden en la fe es mayor, hermano. Oremos por ellos, pero también démosles y ayudémoslos a que ellos conozcan del Señor. No solamente los obligue, ya nos vamos a la iglesia, ¿y por qué? No, porque yo lo digo. No, hermano, trate de irles demostrando a través de la Biblia por qué es que es necesario que lleguemos al templo, que vayamos a la célula, que leamos la Biblia. Y por otro lado también, hermanos, no demos razones incorrectas. No le diga usted a su hijo cuando viene al templo, vámonos al templo porque allá vas a ver a tus amiguitos. No, hermano. No le diga, vámonos al templo porque después del templo te voy a llevar a comer al McDonald's. No, hermano, no lo trate de persuadir con mentiras o con ideas que no son correctas. Es difícil, pero váyales haciendo entender que vamos al templo a adorar a Dios, a escuchar su palabra, a aprender de su voluntad, a reunirnos con personas que ejercen la misma fe que nosotros. Dígaselos, demuéstreselos y sea persistente en eso. Llegará el día en el que van a decir, bueno, ya sé por qué tengo que hacerlos. Pero si usted le dice, vámonos al templo porque ya vas a ver a tus amiguitos, el día que ellos no quieran ver a sus amiguitos, usted va a tener un berrinche o usted va a tener una situación incómoda. Si usted le dice, vámonos al templo porque después del templo te voy a llevar a comer al McDonald's, el día que ya no les guste el McDonald's, usted tendrá que buscar otra excusa y otra excusa. Lo mejor es hablarles con la verdad. Los niños comprenden, entienden y necesitan que nosotros les hablemos del Señor. Y punto número 3, los niños son desafiados. Dígalo conmigo, los niños son desafiados. Amén. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7 al 7, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. La Biblia nos dice que nosotros somos los responsables de repetirles al Señor, a nuestros hijos, las palabras que el Señor nos ha dicho a nosotros. Nuestros hijos son constantemente desafiados. Miren, hermanos, nosotros crecimos en un ambiente muy distinto. La infancia de nuestra actualidad está enfrentando desafíos que nosotros simplemente no podíamos, quizá no nos tocó vivir. Hace unos meses, cuando iba a empezar el ciclo escolar, ustedes recordarán muy bien toda la polémica que se armó alrededor de los libros de texto, que decían que se estaban enseñando cosas que tienen que ver más con diversidad y con una cuestión ideológica progresista que con verdades de ciencia o verdades o conocimiento que le vaya a servir al niño. Hace poco fue eso. Muchos de nosotros nos enteramos de esa situación. Pero no es la única forma, hermano. Usted puede, en mi etapa cuando era más pequeño veía uno las caricaturas y decía, pues ahí están pasando cosas. Pero hoy en día, miren, hermano, si usted no se sienta al lado de su hijo
a ver la caricatura que él está viendo, posiblemente su hijo está consumiendo contenido que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahí la aplicación de Disney en nuestra televisión y la ponemos, pero están viendo los niños la caricatura y está mi esposa con ellos o estoy yo con ellos, porque necesitamos saber qué le están enseñando a nuestros hijos esas caricaturas. Son dibujos animados al fin, pero están siendo desafiados por ellos. En ocasiones yo me he encontrado con que uno pone la caricatura y de repente ya salen dos madres y un niño, y uno se pregunta, bueno, ¿de qué se trata eso? Ponen la caricatura y ya están hablando de inclusión, de diversidad, de aspectos que, bueno, no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que mis hijos en unos 4 o 5 años me digan, papá, es que tú no sabes de esto. Y bueno, ¿de dónde lo aprendiste? Ay, es que el otro día viendo fulanito programa, decían en aquel programa, es que esto tiene que ser así y esto tiene que ser allá. Debemos ocuparnos en que nuestros hijos se acerquen al Señor, porque constantemente son desafiados con cuestiones muy difíciles, adversas, desafíos que usted y yo enfrentamos hoy en nuestra etapa adulta, pero que ellos se enfrentan en su etapa más temprana, y que si no los confrontamos y no les ayudamos a salir adelante de esas ideologías, conformarán su personalidad, su carácter, su manera de ver la vida. Su cosmovisión estará implicada por todos aquellos aspectos que usted y yo reprobamos, porque la Biblia reprueba, pero que no nos dimos cuenta que ellos estaban aprendiendo en la televisión, en el internet o en nuestras escuelas. Por eso tenemos que ocuparnos de que nuestros hijos conozcan del Señor, no como una imposición, sino como un descubrimiento, que vayan descubriendo la verdad del Evangelio para que cuando se enfrenten a esto, sepan responder. El YouTube reproduce y reproduce, a veces a mí me toca, estamos viendo una caricatura, luego pasa otra y ya mi hija sabe, papá, quita esa. ¿Por qué? Porque esa es de Halloween. Ah, bueno, la quitamos, pero ella ya sabe, porque ya le explicamos esa parte. Y así tenemos que ser, mis hermanos, así tenemos que ser con nuestras infancias, hermanos. Miren, lo más peligroso y lo más preocupante, para ir cerrando, es que los niños son el futuro, no solamente de nuestras familias, no solamente de México y de todo lo que usted quiera pensar, son el futuro de la iglesia. Usted y yo estamos creciendo y llegará el momento en el que tendremos que ceder a las generaciones futuras el desafío de ser columnas y baluartes de la verdad. No podremos estar siempre aquí nosotros predicando el Evangelio. Llegará el momento en el que nuestra voz no podrá seguir adelante, en que nuestro cuerpo no tendrá la capacidad y la energía para seguir, y el que viene detrás de nosotros tiene que estar preparado. Yo quiero que nuestra iglesia pueda ocuparse de nuestros hijos y de nuestros niños, para que cuando nosotros tengamos que partir con el Señor, ellos estén listos, y que no sea que Jesucristo es la vida eterna, siguiente generación sea una iglesia débil, porque nosotros no nos ocupamos en su momento de ayudar a nuestros hijos. Para terminar, mis hermanos, la historia de Jesús dice que Él acercó a los niños hacia Él, y dice la Biblia que poniendo sus manos sobre ellos los bendijo. Bendijo a cada uno de los niños que se acercaban a Él. Hágalo usted también con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. Bendígalos en el nombre del Señor. En Números capítulo 5 me parece que es, hay una bendición muy bonita, hermano. Hágalo usted. La Biblia dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ore por sus hijos, ore por sus niños, bendígalos en el nombre del Señor y ayúdelos a descubrir a Jesús. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar por los niños de nuestra congregación. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado en tu palabra a darnos cuenta de que en ocasiones nosotros subestimamos o menospreciamos
la capacidad de nuestros niños y que el mundo no lo está haciendo, Señor. Que ellos están en su constante batalla de introducir en sus mentes los conceptos y las cuestiones que ellos están enseñando. Padre, te pido que aclares nuestra visión, que abras nuestra mente y corazón para darnos cuenta que es en la infancia en la que se forma el carácter, la personalidad y la forma de ver la vida que tendremos a lo largo de toda nuestra existencia. Que si bien podemos ir cambiando a lo largo del camino, lo más fundamental del ser humano se edifica en la infancia. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que busque constantemente acercar a nuestros hijos a tu presencia y a la fe que tenemos en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Nunca es demasiado temprano para acercar a nuestros hijos al Señor. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.